Hola, ¿qué tal? Estamos en el domingo cuarto de Adviento, último domingo de Adviento. Ya no queda nada para la Navidad, ¿cierto? Ya el día viernes vamos a estar celebrando la Navidad. Estamos en el ciclo B de la liturgia, ¿ya? Antes de leer el Evangelio y un pequeño comentario, hago como una especie de anuncio comercial. ¿Ah? Voy a comenzar desde la otra semana a continuar con videos sobre el acompañamiento del duelo. Eh, Llevo 9 videos publicados a través de este medio sobre el duelo. Espero empezar a publicar la próxima semana de nuevo. Sería ya el 10º la próxima semana. Y yo creo que ya desde enero voy a empezar también a publicar pequeños talleres de formación, ¿ya? Que lo voy a interrumpir en febrero, porque ahí me voy a dar algunos días de vacaciones, ¿ya? Pero voy a estar haciendo también formación a través de este medio. Y si eso va resultando bien, vamos a seguirlo continuando más adelante con distintos temas, distintos talleres o acompañar algunas lecturas interesantes o comentarios sobre algunos textos interesantes. ¿Ya? Bueno, ahora voy a comenzar con la lectura del Evangelio de hoy y un pequeño comentario. Es el mismo Evangelio del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción. En este ciclo B, el cuarto domingo del Adviento, el Evangelio es el mismo que se usa para la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Está tomado del Evangelista San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Dice así: El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una primera cosa que me lleva a pensar este trozo del Evangelio es cómo Dios va realizando su plan de salvación no sin nosotros, es con nosotros. Qué bonito cómo Dios nos hace colaboradores de su plan de salvación. María viene a ser, podríamos decir, la más grande colaboradora de Dios en su plan de salvación. Al Dios pedirle que sea la madre del Señor. Miren qué hermoso. Por lo tanto, esto me lleva a pensar en cómo Dios también se va valiendo de nosotros para irse mostrando al mundo, para ir realizando su obra. No actúa sin nosotros, lo hace con nosotros en la salvación, en lo que respecta a la salvación. No nos deja así como, yo voy a hacer todo, ustedes no se preocupen. Hay que vivir, ¿cierto? Al modo de lo que decía San Ignacio de Loyola, ¿cierto? Que decía: haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Y es bonito como Dios nos hace partícipes, ¿cierto? Depende todo de Él, pero
nos hace colaborar con Él, nos invita a colaborar con Él. No somos títeres de Él, ¿cierto? Nos invita. ¿Eh? Podemos decir que cuando estamos atentos a su voz, esa voz es como un mandato para nosotros cuando creemos en Él, porque sabemos que es lo mejor. Su voluntad siempre es lo mejor para nosotros, siempre. Aunque en apariencia en ocasiones no lo podamos ver. Entonces, tan hermoso como Dios, ¿cierto?, le pide a María esta colaboración. El anuncio del ángel no está en modo, podríamos decir, de pregunta, oye María, ¿tú aceptarías que? Está como anuncio. Sin embargo, es bonito que Dios requiere el sí de María. Dios es profundamente respetuoso de nuestra libertad. No sabemos teológicamente hablando cuántas Marías hubo. Puede que hayan habido algunas, ¿cierto?, en la historia que dijeron que no, porque eran libres. Y ahí muy seguramente Dios retiró esa gracia de la concepción de preservarlas del pecado. Si es que eso ha ocurrido. Solo conocemos a esta Virgen María. No sabemos si hubo otras que dijeron que no. Pero ella dijo que sí. Hay una acción de la libertad. Fue preservada del pecado, sin embargo no se le quitó el ser libre. Y por lo tanto ella con su libertad siempre fue fiel a la voluntad del Señor. Y eso es algo maravilloso, que una criatura preservada del pecado, sin perder su libertad, haya sido siempre fiel al Señor. Y eso es invitación para nosotros, para aprender de María la fidelidad, aprender de María el ser discípulos y discípulas. Es interesante mirar este diálogo de María con el ángel. Es una experiencia de oración, sin lugar a dudas. El ángel es un mensajero, este arcángel de Dios, ¿cierto?, que trae este anuncio y María dialoga con él. Y por lo tanto hay un diálogo que nos habla de la oración. La oración que es diálogo con Dios. La oración está llamada a ser dialogal, no solamente en que le decimos cosas a Dios, como monólogo. No, también es, ¿qué me dice Dios? ¿Qué me está invitando? Ir a la palabra. María dialoga. Es maestra en oración. Ella nos puede enseñar de manera fantástica a escuchar a Dios cuando nos habla. Pidámosle a María que nos enseñe a escuchar a Dios cuando nos habla. Hay un libro que yo leí de niño, tenía como 8 años, que se llamaba María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Y decía en una parte una oración para niños que uno le pedía a María que a uno le enseñara a escuchar a Dios. Para mí eso fue muy importante, eso de niño en mi vida espiritual. Aprender a escuchar a Dios enseñados por María. Como buena mamá que es, nos enseña a orar, nos enseña a escuchar a Dios, a dialogar con Dios, de un tú a tú. Y en esta experiencia, qué bonito es ver cómo María en ningún momento pone como cuestionamientos a lo que Dios le va presentando. María sí queda desconcertada en el sentido de no entender qué significa esto, pero no se queda en el no entender, no se queda, no, esto es muy grande para mí, no. Ella va profundizando en el diálogo con Dios, el querer de Dios para ella. Y cuando ya tiene una cierta claridad, porque esto es un misterio muy grande, el misterio de la encarnación, cuando tiene una cierta claridad, María no duda en decirle que sí al Señor, porque en ella está el deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Traiga los riesgos que traiga, traigan las responsabilidades que traigan. Nosotros de repente podemos tener miedo a ese diálogo con Dios por lo que Dios me podría llegar a pedir. Y no vaya a ser que Dios me pida algo que me exige. Épale. Tenemos que estar abiertos a lo que Dios nos pide. María nos enseña a buscar siempre hacer la voluntad de Dios y con humildad. Fíjense toda la grandeza de lo que le dice el ángel y María en ningún momento se empieza a engrandecer a sí misma. No empieza a decirle, no le dice al ángel, ya, oye, yo ahora ya digo que sí, paso a ser la mamá del Señor, así que sírveme. O no le dice, encantada, me parece fantástico esto de ahora que yo soy la mamá de Dios. Lo acepto, ya. Entonces Dios, hazme caso, soy tu mamá. No.
¿cierto? María no tiene ese tipo de reacción como de agrandarse. Permanece humilde porque sabe su pequeñez delante de la grandeza de Dios, delante de la grandeza de lo que Dios le está pidiendo. Y esa pequeñez la lleva a decir, ¿cierto? Hágase en mí según tu palabra. La lleva a decir que es la esclava del Señor. Qué hermoso eso, ¿no? Cuando María dice, yo soy la servidora del Señor, nos dice el texto. Creo que hay otras traducciones que dice esclava, ¿no? Soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Servidora del Señor, sierva humilde. Qué hermoso. Esto nos debe llevar a no engrandecernos delante de Dios. Cualquier tarea que tengamos, en mi caso, el ser sacerdote, otros son obispos, hay uno que es papa, etc., con humildad. Nadie se engrandezca delante de Dios. Ser servidores humildes. Y aprender esto de María, ¿cierto? Y una última cosa que quisiera compartir, en mi espiritualidad congregacional está la unidad de los corazones. Soy la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. El corazón de María está como dentro del corazón de Jesús. Y está totalmente unida, por lo tanto, al corazón de Jesús. Y en este trozo del Evangelio siento cómo desde lo que vive María aquí, se nota tan fuerte esa unidad de corazón. María, el deseo de ella es hacer la voluntad del Señor y que se haga. Y actúa a partir de eso. Jesús, el Hijo de Dios, Hijo de María, viene a hacer la voluntad del Padre. Su deseo, su acción, es hacer la voluntad del Padre. Unidad de corazones de María con Jesús. Que ella nos ayude también a unir nuestro corazón al de Jesús, para buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Y que ella nos ayude a escuchar esa voz de Dios, para que podamos, también como María, decirle sí al Señor a lo que nos va pidiendo y ser siervos y siervas del Señor con alegría, como la llena de gracia que es María. Sabiendo que somos más pequeños. Ella es la seguidora del Señor por excelencia. Bien nos hace aprender de ella. Que el Señor les bendiga mucho en esta semana. Desde ya vamos preparando nuestro corazón para acoger a Jesús, quien hace. Dios les bendiga.